Hola, yo soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral con una maestría en Nutrición Clínica y soy la licenciada aquí en la clínica o el Centro Médico AIMA y aparte en otras clínicas. Yo crecí aquí en Monterrey, no soy originaria de Monterrey, pero toda mi vida y mis estudios los he hecho aquí y parte en Carolina del Norte. Realmente al inicio de mi carrera yo iba para otra área, para otra especialidad, pero cuando empecé a ver esta problemática en la que la gente no tenía la orientación para, por ejemplo, atender pacientes con diabetes, pacientes con problemas renales, me llamaba mucho la atención el poco enfoque que le daban o el que el paciente tenía que entender las cosas de golpe y los veía muy frustrados y muy estresantes cuando estaba yo haciendo mis prácticas. Entonces, cuando termino esta área de la licenciatura, empiezo a meterme un poco más en la parte clínica, sobre todo para darles una orientación como desde lo básico hasta el cómo va todo su progreso de la enfermedad. Cuando veo un paciente, por ejemplo, que ya está controlado, un paciente que realmente me entendió lo que le estoy explicando de cómo llevar a cabo su plan alimenticio, porque algo que es muy evidente es que hay mucha desinformación sobre las patologías y el paciente siempre se estresa de no poder comer ciertas cosas, de no saber cómo combinarlo. Entonces ya cuando el paciente, por ejemplo, me dice, no, yo ya sé que puedo comer esto, pero tengo que mover esto y podría acomodarlo de esta forma, es como un paciente que ya aprendió, que ya puede solamente tener sus visitas de seguimiento, pero que él ya está bien orientado y que él ya disfruta de nuevo la comida. Generalmente los pacientes lo que más les gusta en la consulta es el tiempo. Mis consultas sí duran 50 minutos a una hora porque nos vamos desde lo básico hasta lo más como avanzado cuando el paciente está listo. O sea, yo tomo el tiempo para explicarles desde cómo está ocurriendo su patología y cómo la vamos a ir sobrellevando y cómo va a ser su plan para que ellos se sientan también muy comprendidos. Y de los pacientes yo valoro mucho que ellos están conscientes de eso. O sea, ellos, por ejemplo, a veces vienen desde distancias muy lejanas a mi consultorio por eso, porque tienen una atención de un tiempo integral y una explicación y un seguimiento. Que el paciente ya viene frustrado, el paciente ya viene estresado, el paciente ya está asimilando que tiene una patología, entonces ya llega conmigo a veces a la defensiva, a veces muy preocupado, a veces vienen y creen que les voy a quitar todo lo de la comida y ya vienen a veces con cierto grado de ansiedad. Entonces es muy importante como explicarle la progresión, como tranquilizar al paciente y también darles la oportunidad de que se expresen sin que tú te estreses porque el paciente no sabe cómo expresarse. O sea, mucho es em, como que aprender a neutralizar esa parte entre el estrés del paciente y el cómo tú vas a asimilar el estrés de este paciente. Que el paciente al final de cuentas tiene que ir aprendiendo las cosas. Algo que yo siempre les digo es, obviamente yo me sé estas cosas, yo me sé contar los alimentos, yo sé contar las calorías, porque yo lo hago todos los días a toda hora, pero el paciente no tiene la obligación de hacerlo. El paciente tiene que ir aprendiendo progresivamente. Entonces, mucho es mantener la paciencia y explicar al paciente como yo quisiera que a mí o a un familiar mío les explicara. Realmente trato de sobrellevar mucho las cosas porque trato de ponerme en el lugar del paciente. O sea, trato de pensar que él ya viene con cierta predisposición a un regaño, a un estrés, de un diagnóstico, que ya viene algo frustrado. Entonces, lo que yo hago generalmente es como, a ver, vamos primero a platicar un poquito, cómo te sientes, o sea, no solamente la comida, sino el cómo te sientes. Entonces, trato de respirar muy profundamente para poder conocer más al paciente, o sea, de no involucrarme fuera de la consulta con él, pero sí involucrarme en el aspecto de sus emociones y de cómo esas emociones se van relacionando con la comida. Retadora,
es una profesión de constante estudio, siempre tienes que estarte actualizando, siempre tienes que estar revisando artículos nuevos, formas de tratamiento nuevos y es una parte integral del tratamiento para un paciente con cualquier patología. O sea, la alimentación muchas veces puede ser una de las bases para una mejor calidad de vida.